Hola, hoy vamos a tratar el tema de los estadios o de las fases meditativas. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos con la meditación, podemos diferenciar dos etapas diferentes dentro del desarrollo de nuestra práctica. En un primer lugar, lo que es el desarrollo propiamente dicho de la habilidad para dirigir la atención y mantenerla y concentrarla también en el objeto de meditación, y otro, una serie de cualidades que vamos descubriendo dentro de la mente y dentro de la propia práctica. Dentro del mundo budista se hace esta distinción que yo voy a seguir, aunque no la voy a explicar exactamente igual. Ellos hacen referencia a la primera parte que os he descrito como la etapa corporal y la segunda como la fase o etapa mental. Y a lo largo de la descripción veréis un poquito por qué hacen esta descripción. De acuerdo, pues nos ponemos con la primera fase, ¿de acuerdo? Que es propiamente el desarrollo de nuestra capacidad para dirigir y concentrarnos durante la meditación, dirigir y concentrarnos con la atención, ¿vale? En un primer lugar, pues lo habitual es que no podamos mantener la atención durante mucho tiempo cuando empezamos a meditar. Pues nos acordamos de lo que pasó ayer, de lo que tenemos que hacer mañana, que me molesta el pie porque es que lo he puesto mal y se me está durmiendo, hay una mosca que está dando vueltas, mil cosas, ¿de acuerdo? Y casi cualquiera de estas cosas que nos puedan ocurrir o que se nos puedan venir a la cabeza nos distrae. En una segunda etapa, sí que tenemos la capacidad de mantener durante un tiempo corto, sobre todo al principio, y según vamos avanzando, pues un poquito más largo, la atención en el objeto de meditación, ¿de acuerdo? Vamos a poner el caso de atender a la sensación del aire en la punta de la nariz, que es una de las cosas que más hemos hecho a lo largo de las clases. Pues sí, mantenemos la atención durante un tiempo, a lo mejor justo al principio o en mitad de la sesión o al final de la sesión, dependiendo de cada caso, pero se nos siguen viniendo a la mente pues lo que hice ayer, lo que me pasó hace una semana, que tengo una cita súper importante dentro de 2 días, y eso nos distrae. Llega un momento en el que al final perdemos el hilo de la meditación y nos distraemos y nos vamos con esas otras cuestiones de nuestra mente o de las molestias del cuerpo o cualquier otra cosa. En una tercera fase podemos observar que aunque existen cosas que nos pueden distraer, ¿de acuerdo? Sí que tenemos la capacidad, aunque nos cueste y aunque tengamos que ponerle mucho esfuerzo, de mantener la atención en el objeto de la meditación. Es decir, yo me centro en la sensación del aire en la punta de la nariz, y aunque tenga que esforzarme mucho y me cueste, lo que me intenta distraer queda un poquito como fuera, ¿de acuerdo? Aunque no desaparece, porque no vamos a lograr que desaparezca, esto es importante, aunque no desaparezca, pero puedo mantener la atención en el objeto de meditación. A lo mejor no puedo estar mucho tiempo, pero en cuanto me distraigo vuelvo, y entonces empiezo a ver que este trabajo de la meditación lo empiezo a tener un poquito más controlado y que tengo la capacidad de hacer el trabajo que me he propuesto durante la sesión. En la cuarta etapa, lo que se consigue es que la atención de manera relajada y sin ponerle tampoco mucho esfuerzo se mantiene sobre el objeto de meditación, en la sensación del aire en la punta de la nariz, como os he puesto de ejemplo. Y como os decía, no es que vayan a desaparecer las distracciones, o sea, me va a venir a la cabeza lo que me pasó hace 3 días, que me sentó fatal, o que tengo que mañana ir a hacer lo que sea y que no se me tiene que olvidar, ¿de acuerdo? Eso va a estar por ahí pululando, o se me va a dormir el pie, o me va a doler el hombro.
eso sigue ahí, ¿de acuerdo? No va a desaparecer, pero no me va a distraer, es decir, va a estar como fuera del campo de atención, como viéndose así de reojo, pero la atención se va a mantener firme sobre el objeto meditativo. Cuando llegamos a este estadio, lo que suele ocurrir además es que entramos en ecuanimidad, ¿de acuerdo? Y no necesariamente es consecutivo, aunque sí que es lo habitual. Hay veces que los estados de ecuanimidad tardan un poquito más en aparecer, ¿de acuerdo? ¿Qué es un estado de ecuanimidad? Muy importante. Es un estado natural que nos permite tener nuestro cuerpo. Surge de manera espontánea y lo podemos aprender a desarrollar dentro de la meditación cuando llegamos a este cuarto estadio. ¿Cuándo ocurre de manera espontánea? Pues, por ejemplo, estamos viajando o estamos sentados en una terracita, en la playa, o estamos dando un paseo por el campo y todo lo que nos rodea es bastante agradable. Estamos bien, ¿de acuerdo? Sentimos una sensación de bienestar y de pronto todo a nuestro alrededor parece que pasa como con distancia, como si no nos estuviera afectando. No nos parece bien, no nos parece mal, simplemente todo pasa a nuestro alrededor y lo observamos de una manera abierta, lo sentimos con una cierta distancia sin que nos llegue a afectar y la sensación física y mental es de bienestar. Pero no es una euforia, ni es exaltado, no, es un estado, yo diría que muy plano, muy neutro, pero la sensación al final es agradable. Pues en esas circunstancias estamos entrando en ecuanimidad de manera espontánea. Cuando meditamos y desarrollamos la meditación a estados bastante altos, como esta cuarta fase que os comenté, tenemos la capacidad de entrar en ecuanimidad con cierta voluntad. Es decir, no siempre que queremos vamos a entrar en ecuanimidad, pero con un poquito de esfuerzo, y ese esfuerzo consiste en relajarse y centrar la atención en un objeto meditativo, pues de pronto sí que entramos en ese estado de bienestar, en ese estado de tomar distancia de las cosas, de lo que nos rodea, simplemente observarlo, simplemente permanecer y no interferir. Si se tiene mucha práctica y se medita mucho tiempo, dependiendo de cómo vaya siendo nuestro propio desarrollo personal, pues entraremos más fácil o de manera más difícil. Yo personalmente he tenido etapas en las que he podido entrar en ecuanimidad de una manera muy sencilla, en un momentito, y otras etapas en las que me ha resultado, y actualmente, por ejemplo, me resulta un poquito más complejo, pero bueno, esto es como todo. Meditar es como correr e intentar hacer una maratón. Si no estás entrenando de manera constante, no vas a poder correr todas las veces la maratón de 41 o 42 kilómetros. Tienes que practicar un poquito para llegar a ese punto tan avanzado. Y hasta aquí serían las fases corporales. Y las fases mentales se llaman dentro del mundo budista de esta manera porque se desarrollan cuando trabajamos con objetos de atención de nuestra mente, es decir, las visualizaciones, por ejemplo, las visualizaciones que hemos estado haciendo en las clases sobre kasinas, ¿de acuerdo? Esos puntos de luz que nos imaginamos y que nos centramos en ellos. Estas fases son tres, en realidad dos, y la última puede considerarse una mezcla para los objetos de la mente y la parte corporal. Ahora os lo explico bien. Las dos fases iniciales dentro del trabajo mental consisten, la primera, en que cuando nos centramos durante un tiempo y con
y con cierta intensidad sobre una visualización mental, sobre un objeto de nuestra mente, algo que nos imaginamos, empezamos a ver alrededor, por decirlo así, que existe un espacio. Y ese espacio cumple dos características, que son las dos fases que pueden ocurrir, primero una y luego otra, o al revés, o las dos más o menos a la vez. Esto depende mucho de la persona. Y ocurren dos cosas, que vemos que ese espacio que hay alrededor es infinito, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, que ese espacio infinito está vacío, ¿vale? No tiene nada. Yo os los voy a explicar de la manera que creo que es más sencilla. Cuando empezamos a imaginar en nuestra mente cosas, nos podemos imaginar todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Todo ahí puede ser posible. Vuelo, tengo superpoderes, puedo hacer lo que me da la gana. En mi imaginación todo es posible. Y es posible porque nuestra mente es infinita. Si no tuviera esa capacidad de infinitud, no podríamos imaginarnos cualquier cosa. Estaría limitada por las características que tuviera nuestra mente, ¿de acuerdo? Y esto es una conceptualización. Hay una diferencia sustancial entre esto que os estoy comentando a través de palabras que mediante el raciocinio vais a entender, pero es diferente en sustancia, en esencia, cuando se vivencia dentro del trabajo meditativo. Es como tener una especie de revelación, de insight, en el que de pronto te das cuenta, lo sientes en el cuerpo y aquí dentro, que tu mente es infinita y que tiene una capacidad infinita de imaginar, de crear, de destruir, de todo absolutamente. Y la otra parte es que está vacía, ¿de acuerdo? Si no estuviera vacío, no podríamos imaginar cualquier cosa, porque ya habría elementos que nos están limitando. Cuando cerramos los ojos y nos dirigimos a nuestros espacios mentales, a lo mejor si no tenéis mucha calma mental, no podéis ver que realmente hay una especie de fondo negro sobre el que ocurren las cosas, por decirlo así, es otra manera de conceptualizarlo. Pero en cuanto empecéis a trabajar la meditación, se empieza a observar eso de manera relativamente clara. Y también es una conceptualización que la mente esté vacía, es una manera de entendernos. La vivencia es diferente. Es como si yo os dijera, hay una rosa roja en el jardín que huele súper bien. Pues vosotras os lo vais a imaginar, pero hasta que no salgáis al jardín, la veáis, la toquéis y la oláis, no vais a vivir con los sentidos la experiencia de una rosa roja que huele bien. Pues esto es lo mismo. La tercera fase dentro del trabajo mental es la absorción meditativa. Y yo la he dejado también en esta segunda etapa mental porque por mi experiencia y por lo que he ido viendo en otras personas, es que cuando se entra en absorción meditativa se trabaja mejor con objetos mentales. Y para que lo entendáis voy a explicar qué es una absorción meditativa, que es una cosa así como muy técnica, muy rara. Pues igualmente que con la ecuanimidad ocurre de manera espontánea o de manera dirigida o controlada a través de la meditación. Cuando entramos en absorción meditativa de forma espontánea, pues lo más habitual y lo que más conozco yo de comentarios por amigas, conocidas, etc., es que a través de las cosas que nos gustan mucho, por ejemplo, una película, un libro que estoy leyendo, un concierto que estoy escuchando, una conversación súper interesante, algo que nos resulta muy agradable y que nos atrapa, ¿de acuerdo? En ese momento en el que solo estamos centradas en eso que estamos haciendo, viendo, escuchando. Es decir, si estoy viendo una película, de repente ha pasado 1 hora y media o 2
y no me he enterado de absolutamente nada de lo que pasaba a mi alrededor. Ha podido llover, tronar, haber un accidente al lado, o me han podido hablar y no he escuchado, ni he visto, ni he sentido nada excepto eso que estaba viendo, es decir, la película. Pues eso es una absorción meditativa. Y con el trabajo de meditación, con la práctica, puedo controlarlo. Y puedo entrar en absorción meditativa con un poquito de práctica. Sí que es cierto que la absorción meditativa es más difícil de lograr que la ecuanimidad, ¿de acuerdo? Y os explico en un momentito por qué es más fácil hacerlo a través de objetos de nuestra mente, trabajando, por ejemplo, con kasinas. Cuando atendemos dentro de la meditación a un objeto meditativo, por cómo está construido nuestro cerebro, es más fácil si nos centramos en cosas que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se circunscribe a una serie de redes neuronales que quedan en el espacio cerebral. Es como que no conecta tanto con las sensaciones del cuerpo, con las cosas que vemos, ni con las cosas que escuchamos ni olemos, ¿de acuerdo? En cambio, si centramos nuestra atención, por ejemplo, en la sensación de la punta de la nariz, es como que nuestro cerebro conecta más fácilmente con el resto de sensaciones del cuerpo, con las cosas que se pueden ver, con lo que se huele, obviamente, porque estamos centrando nuestra atención aquí, con las cosas que escuchamos. Y por eso es más fácil hacerlo con un trabajo de meditación mental. Pero eso no quita que también se pueda conseguir a través de un trabajo de meditación a través de los sentidos. Es más difícil, pero también se puede conseguir. Y con respecto a la absorción meditativa y estas dos etapas adicionales de experimentar que la mente es vacía y que la mente es infinita, pueden ocurrir sensaciones extrañas, ¿de acuerdo? Raras, como desconectar del cuerpo, parecer que estamos como flotando, como sentir que una parte de nuestro cuerpo no es nuestra, vernos desde fuera del cuerpo. Son cosas que pueden ocurrir dentro de un trabajo de meditación profundo, ¿de acuerdo? Pero no son cosas reales, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro está intentando interpretar qué está pasando dentro de esos estados de concentración profundos, ¿de acuerdo? Entonces, no os asustéis, no tengáis miedo, ni penséis que os están pasando cosas extraordinarias, ni que de pronto vais a desarrollar superpoderes. Para nada. Son pequeños clics que está intentando hacer vuestra mente para interiorizar y comprender y racionalizar eso que os está pasando desde dentro. Y no, en mi opinión, no ayuda mucho si le metéis fantasía al asunto, ¿de acuerdo? Si al contrario le quitáis hierro, lo normalizáis y simplemente aceptáis que es una información que vuestro cerebro está intentando asentar, vais a permitir que vuestro cuerpo y vuestra mente acepten mejor todo esto que os está pasando y entonces no vais a meterle nada que realmente interfiera en un desarrollo adecuado y adaptado a lo que nuestra experiencia habitual nos está transmitiendo. Y bueno, con esto creo que ha quedado más o menos claro el asunto sobre las etapas de la meditación, en qué consiste cada una, dónde podemos llegar dentro del trabajo meditativo. Espero que alguna de vosotras os haya abierto un mundo para descubrir dentro de la meditación. Y bueno, pues recordar suscribiros al canal, darle al like, compartirlo para que muchas mujeres puedan aprender y descubrir la meditación de una manera totalmente novedosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.